María Mercedes, Doctor Carlos Francisco. si hay algo que a nosotros nos preocupe es la pérdida de la memoria. Y dentro Con de los eso, años viene, ¿no? sí, pero ojo, no implica necesariamente que la edad nos haga perder la memoria. Hay unas pérdidas de memoria selectivas que naturalmente se dan con la edad, pero la edad no es un condicionante para perder la memoria. Y hay un factor que es definitivo, es el Alzheimer. El mundo dedica esta semana a hablar de ese tema. ¿Y sabe con quién vamos a hablar? Con la gente que tiene que ver con los pacientes, con los cuidadores, con tener un paciente de estos en la casa. María Mercedes, me encanta. Listo, doctor. Igual, ya. Así es. A ver, esta semana, como le decía María Mercedes, el mundo lo dedica a hablar del Alzheimer. Siempre hemos traído aquí a los expertos y hay muchos que dicen que ya está aquí, a portas, la cura y que ya tenemos investigaciones. Pero ¿qué pasa con los pacientes? La doctora Claudia Barón de Franco, ella es la presidenta de la Fundación Acción Familiar Alzheimer de Colombia, que tiene relación directa con las familias que afrontan esta enfermedad en la casa. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, doctor, muchas gracias. Cuéntenos exactamente qué es el Alzheimer, no me lo diga desde el plano técnico, sino qué es el Alzheimer desde el plano familiar. Sí, a ver, pues es una de las formas más conocidas de demencia y necesariamente pues afecta pues, no solamente a la persona enferma, sino a su entorno familiar, por lo que conlleva. La enfermedad de Alzheimer afecta no solamente la pérdida de la memoria, sino en muchas otras funciones cognitivas, como la capacidad de raciocinio, la capacidad de juicio, la capacidad de la persona a poderse bandear por sí sola, la capacidad de manejar su dinero, la capacidad de ser funcional en sus actividades de la vida diaria, y esto necesariamente pues conlleva que su familia tenga que estar permanentemente pues viendo de él, no solamente inicialmente tal vez con una supervisión, después con un acompañamiento, pero a lo largo del tiempo inclusive a suplirlo en muchas de las actividades que él antes hacía. Eso es muy importante porque la gente piensa que la pérdida de memoria es ¿dónde están las llaves? Se me perdió, ¿dónde dejé esto? No, la pérdida de la memoria involucra la pérdida de capacidad para entender para qué es cada cosa. La pérdida de la memoria, por ejemplo, implica la dificultad para relacionarse con el entorno en vainas, en asuntos tan absolutamente elementales, por ejemplo, como caminar incluso. Se nos olvidan estas cosas, se nos olvida hablar. Y eso es un componente familiar muy serio. ¿Cuántas personas en Colombia están afectadas por el Alzheimer? Pues desafortunadamente, y lo que hablábamos un poco ahorita, seguimos ligando que la pérdida de la memoria está muy consecuencia de la edad, y esto no es cierto. Entonces no consultamos y realmente estadísticas precisas en Colombia no existen porque todavía seguimos atribuyendo que el hecho de que esté viejo y que esté perdiendo la memoria, esto es normal. En el mundo hay cerca de 35 millones de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, y en Colombia pues hay muchas personas mayores y la enfermedad de Alzheimer está muy ligada a la edad, lo que nos indica pues que la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer es cada vez mayor, pero desafortunadamente no se consulta con la precocidad que quisiéramos. Me habló usted como me hablan los funcionarios públicos. Sí, no, sí, hay muchísimos que no se diagnostican porque no sabemos diagnosticarlos, así de sencillo. Pero a lo que vinimos. Después de esta pausa, usted nos va a decir cómo enfrentar la dificultad, cómo abordar un paciente en la casa y más o menos cuáles son las recomendaciones para tener en cuenta, porque sabemos que esto es quizás de las condiciones más deleterias a las que se enfrenta no solamente una persona, sino su grupo familiar y su entorno. Nos lo va a contar usted, que es la que enfrenta esto en el día a día. Ya volvemos, quédense ahí y mientras tanto vayan mirando a ver cuántos amaneceros cerquita hay en su casa para que los denuncie. Ya volvemos. ¿Qué hacer con un paciente que presenta Alzheimer en la casa? Doctora Claudia. A ver, yo viví pues en carne propia la enfermedad de mi mamá. Realmente hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Primero que todo, que el paciente con Alzheimer o la persona con Alzheimer sigue una persona que necesita compañía. La persona no se puede dejar sola, no se puede dejar abandonada. Es muy importante establecerle rutinas, porque en esa misma medida eso se puede organizar en el tiempo. Voy a ir anotando aquí, entonces, no la dejen sola, jamás. Jamás. A compañía, perfecto. No solamente por la seguridad, sino porque necesita compañía. Dos. Debe establecerse rutinas. Es muy importante porque de alguna manera mide su eje de tiempo en el funcionamiento diario.
Explíqueme eso, doctora. A ver, si yo tengo unas rutinas, permito de alguna manera anticiparme a lo que va a suceder en el día. Si yo sé cuál es la hora del desayuno, cuál es la hora del almuerzo, cuál es la hora de la comida, pues él va a tener unos patrones de funcionamiento más fácilmente que si a mí me cambian en mi entorno, incluso el sitio donde vivo. No es bueno estarlo, a veces pues como familia hacemos eso, ¿no? Que una fin de semana se lo lleve una hija, que otro fin de semana se lo lleve otra persona, y eso realmente pues hace que él se desubique. Recapitulemos, nunca lo deje solo, establezcale rutinas fijas para cada actividad, que la vivienda sea fija, no hay que cambiarlo como un bulto para allá y para acá, perdónenme la palabra, pero es que a veces eso es lo que pasa. Eso es así. 4. Que su entorno sea lo más familiar, en caso tal de que por alguna circunstancia tengamos que cambiarlo de lugar, pues tratemos de que ese entorno conserve las cosas que para él son familiares, su mecedora, su radio, su cobijita que a él le gusta. No entrar en muchas de las conductas son para nosotros muy difícilmente entendibles, porque la persona no tiene solamente cambios en su parte cognitiva, sino también en su cambio emocional, en su parte comportamental. Entonces la persona hay momentos en que se puede tornar agresiva, ansiosa, irritable. Tenemos que entender que eso es producto de la enfermedad y no entrar a razonar, no entrar a discutir con ellos. Entender que la realidad de ellos es una realidad distinta a la nuestra. Ellos pueden estar en un momento, en un año distinto al nuestro, y entrar a razonar pues no va a generar más que ansiedad para él y probablemente para nosotros también. Mantener a la persona activa, sin atosigarlo, sin sobrecargarlo, pero sí que tenga unas rutinas que sean para él gratas, que sean para él agradables, donde él se sienta reconocido, donde él se sienta tenido en cuenta. Es importante tener y destacar que a pesar de que la persona ha perdido muchas funciones, conserva muchas otras. Entonces hay que mirar cuáles son las que conserva para nosotros trabajar con ellas, aprovecharnos en el buen sentido de la palabra de lo que él mantiene para hacerlo sentirse que él sigue siendo un parte útil de una familia, donde se siente que él es importante y que sabe cosas que puede aportar. Mire, cosas tan elementales que muchas veces no tenemos en cuenta, como que él pierde su memoria reciente, pero su memoria del pasado la conserva. Ojalá nosotros la conserváramos como ellos. Qué bueno, pues aprovecharnos de eso. Sí, hablar con él de lo que él sabe, en lo que él es fuerte. Mire, no la dejen sola, establezca rutinas, es importante tenerle una vivienda fija, hay que mantenerle su entorno familiar, sus cosas por demás, es importante no discutir con él, no entrar en diatribas ni muchísimo menos en reclamos, porque las discusiones y los componentes emocionales forman parte de la misma enfermedad, hay que mantenerlo permanentemente activo, hay que involucrarlo en las discusiones y por encima de todo mirar qué funciones se preservan para fortalecerle y por encima de todo para interactuar con él. Por encima de todo, esto no es un proceso de enfermeras, esto no es un proceso de hospitales, esto es un proceso de familias. Una recomendación así de afecto, de afecto y de muchísima compañía. Última frase, doctora, y muchísimas gracias por asistir rápidamente. Sí, la enfermedad de Alzheimer afecta la mente de los que nos padecen, pero el corazón de toda una familia. Y yo creo que es muy importante que como familia entendamos que no estamos solos y que en la medida en que nos informemos, nos capacitemos, estructuremos buenas redes de apoyo, vamos a hacer mejor compañía y con seguridad vamos a tener también un resultado mucho más gratificante en nuestra acción de cuidar. Y por encima de todo, los familiares también tienen que buscar ayuda desde el punto de vista emocional, hay que liberarse de todas esas culpas y por encima de todo aportar. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, este tema es absolutamente interesante, una semana que el mundo dedica a hablar de un tema que es muy complejo, que es muy difícil, del cual todavía no hay cura, a pesar de que algunos charlatanes lo dicen. Sin duda, esto es un proceso de afecto, de amor, de acompañamiento y por encima de todo de entendimiento. Quédese ahí, doctora, para que me acompañe usted a resolver.